venga pronto y tu voluntad también. Aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí. Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, oh tu reino, venga aquí, venga aquí, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tú eres digno por siempre, siempre, oh Señor. Oh, la gloria te pertenece solo a ti, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y siempre. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Mi ser te adora a ti, Señor, el único digno, el único bueno y el único santo. Tuyo es el reino, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya
es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Oh, y como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Solo a ti doy mi adoración.
Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Muy buenas tardes, familia Cornerstone Latino y los que nos acompañen. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Daniel Mejía y es un placer estar con ustedes hoy y doy gracias a Dios, doy gracias a Pastor Jesse y al liderazgo por darme el privilegio de compartir la palabra de Dios, que es para mí uno de los placeres más grandes de mi vida, el poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y las palabras de Jesucristo son vida. Y entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos llenamos de vida, amén. Es alimento a nuestro espíritu. Así que doy gloria a Dios por eso. Y en esta tarde, eh, como lo sospechan, vamos a continuar con el estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a estar en el capítulo 10, pero antes de entrar en materia, me gustaría poder compartir un par de cosas, incluyendo un breve repaso del capítulo 9 y también algunas otras cosas que creo que son importantes de compartir. Así que vamos a orar a nuestro Padre y que este tiempo sea de gran bendición. Amén, Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque estamos aquí sintonizados en un mismo espíritu y con la intención de aprender de tu palabra. Así que, Padre, abre nuestro entendimiento y déjanos comprender todas las cosas, todos los misterios y todo lo que tú has preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo y la Iglesia de Dios dice, amén. Amén. Pues gracias a nuestro hermano, queridísimo hermano Juan, pudimos estudiar el capítulo 9 de Romanos y es un capítulo bastante controversial y algunos lo tienen tal vez por muy complicado, pero creo que la complicación de ese capítulo viene más que nada porque nosotros lo complicamos, ¿no? Ese capítulo enseña básicamente algunos fundamentos de la doctrina calvinista y nosotros obviamente no, en la iglesia Cornerstone Latino, no somos calvinistas y si alguno que nos escucha es calvinista o se apega a la doctrina calvinista, está bien, son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo y los amamos y nos gusta tener compañerismo juntos, no somos enemigos, ni mucho menos. El calvinismo no es un culto. El calvinismo, como el arminianismo, tienen lo esencial bien, bien puesto, que es la salvación exclusivamente por nuestra fe en Jesucristo. Y lo demás, el tema que hemos estado viendo de arminianismo o arminismo y calvinismo, eso es algo más periferial, no es esencial. Y ese debate se da y se ha dado por la interpretación de ciertos pasajes bíblicos y está bien. Lo que quería compartir hoy es por qué es que se llegan a diferentes conclusiones. Y más que nada, creo que lo que podemos aprender de esto es eh, cómo estudiar la Biblia de manera que nosotros podamos llegar a nuestras propias conclusiones. Es importante que nosotros podamos eh, verificar lo que se nos está enseñando de la palabra de Dios.
así como los en Berea, cuando las personas, el apóstol Pablo predicaba y las personas iban y verificaban que lo que Pablo estaba hablando era precisamente la palabra de Dios y estaba en las Escrituras. Y eso es algo fundamental para el creyente. No debemos de simplemente tomarnos el vaso de agua que nos den. Debemos de verificar que sea que no esté adulterada, ¿verdad? Que no esté envenenada, porque una gota de veneno en un vaso de agua aún puede ser letal o puede causar mucho daño. Entonces, ¿cómo podemos tener discernimiento? ¿Cómo podemos estudiar la palabra de manera que estemos seguros? Y obviamente, eh, una, una corrupción de la predicación de la palabra puede ser devastador, puede costarnos la eternidad. Y no es el caso con el calvinismo o el arminianismo, porque no están mal en lo esencial, pero en otras doctrinas y otras creencias que realmente sí son cultos, como el mormonismo, los testigos de Jehová, el Islam, entre otros, eh, estos sí son peligrosos. Entonces hay que tener cuidado eh, con, con lo que se nos está diciendo y cuando una persona dice, eh, esto es, esto es la interpretación correcta o esto es lo que es, siempre tiene que decirlo, siempre tiene que respaldarlo bíblicamente, ¿verdad? Y obviamente hay, hay una ciencia detrás de la interpretación correcta de la palabra de Dios y también otros textos antiguos, pero hablando de la palabra de Dios es algo único porque la Biblia es un compendio de 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores en un periodo de tiempo de más de 1000 años, con diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes tradiciones, y los autores mismos tenían diferentes trasfondos, diferente forma de ver el mundo, y obviamente la Biblia, eh, aún, aún que fue con más de 40 autores en ese lapso, todo está perfectamente armonizado y hablando de un tema común que es la historia de la humanidad y el plan de salvación de Dios para la humanidad y que se centra en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia no tiene ningún error ni contradicción. Y cuando vemos que hay aparentes contradicciones, más bien es porque no estamos entendiendo bien lo que estamos leyendo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia se interpreta sola. De hecho, esta es una de las reglas o principios de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia para interpretar las escrituras correctamente y hay muchas reglas de la hermenéutica, pero hay algunas que son fundamentales, más generales, porque si uno se mete en el estudio de la hermenéutica más en detalle, de hecho se, ya uno se mete en estudiar eh, ciertos estilos literarios que se utilizan en la Biblia y cómo interpretar eso a la luz de lo que está queriendo decir el autor, cómo interpretar las cosas y diferenciar entre algo que es simbólico y algo que es literal, y cómo hay diferentes estilos literarios dentro de, de cómo se escribió la Biblia, y todo sin error y sin contradicciones. Eh, pero lo básico y lo que quiero hablar hoy es, como había dicho, la primera regla de la hermenéutica es la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Por qué? Porque, como dije, son 66 libros y dentro de estos 66 libros hay muchos temas que se tocan varias veces o diferentes conceptos, sobre todo en las profecías y eso que se ven varias veces. Por eso
es bueno tener una concordancia para poder ver los diferentes temas eh, juntos y poder estudiarlo ya de una manera más profunda temáticamente. Entonces, cuando estamos viendo algo que no entendemos aquí, podemos buscarlo en otro lado y eso nos ayuda a entender. Y entonces la Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia. So, la mejor manera, el mejor recurso para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y si hacemos eso, estamos seguros, ¿verdad? Otra regla importante es tomar el significado usual y ordinario de las palabras en el idioma original. Eh, las palabras significan tienen significado y hay que usar el significado original y, y ordinario de esa palabra. La Biblia, la Biblia está completa, no le falta nada y no le sobra nada. Entonces, si hay un significado eh, que es bastante literal y straightforward, derecho, es que no presta a diferentes interpretaciones, no hay para qué añadirle significado o quitarle significado. Y las palabras, de igual manera, se tienen que usar en un contexto, en el contexto correcto. El contexto nos lo da muchas veces el texto mismo, por eso es importante leer un capítulo anterior, un capítulo después, y lo que estamos leyendo nos va a dar el contexto de lo que, y eso nos va a ayudar a, a poder interpretar correctamente, ¿no? Entonces, y también, por último, los pasajes se pueden interpretar con pasajes paralelos, como había dicho, ¿no? Entonces, si tengo dos escrituras que tienen una aparente contradicción que no estoy entendiendo bien, tal vez busco un tercero o un cuarto texto que hable de lo mismo para poder aclarar eso. Y eso es lo que vemos en Romanos capítulo 9. Si interpretamos Romanos 9 de cierta manera, podemos llegar a una conclusión calvinista, pero en mi opinión, la doctrina calvinista en y lo que estamos hablando cuando hablo de doctrina calvinista, hay 5 o 7 puntos de la doctrina calvinista eh, que enseñan, pero de Romanos capítulo 9, realmente solo estamos hablando acerca de dos aspectos de la doctrina calvinista, que es lo de la elección y predeterminación, en la cual enseñan que, eh, que Dios, cómo es la salvación, y uno de los principios de ellos es que la muerte del Señor, el sacrificio del Señor Jesús, es solamente para algunas personas, no es para todo el mundo. Y entonces, si no es para todo el mundo, es para los elegidos, y los elegidos son aquellos que Dios eligió para salvación. Y entonces también hay personas que Dios también elige para condenación. Entonces Dios elige quién se salva y quién no se salva. Y los que llegan a ser salvos es porque Dios dio una gracia irresistible que esa persona eh, pues no tomó, por más que pudo, no pudo resistir la gracia de Dios, entonces no tuvo otra opción más que poner su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles del debate, pero eh, para poder ser consistente en esa creencia, uno ya tiene que ponerse a manipular muchos versículos dentro inclusive de Romanos eh, para poder eh, para poder respaldar esta doctrina, la cual no es correcto. Ahora, hay muchos aspectos de la doctrina calvinista que están correctos y no es mi intención darle algún aspecto negativo al calvinismo, ni al arminianismo. También hay aspectos del arminianismo que están incorrectos, ¿no?
Pero, ¿cómo deberíamos interpretar estos pasajes correctamente? Y estoy construyendo este fundamento porque esto me va a ayudar a también hablar del capítulo 10 y también cuando se hable del capítulo 11. Porque como nuestro hermano Juan nos enseñó, capítulo 9, 10 y 11 son un mismo flujo de pensamiento y tenemos que verlo todo en un mismo contexto. Entonces, eh, el capítulo 9 tiene que leerse a la luz del capítulo 10 y 11. De hecho, el capítulo 11 nos ayuda a entender el capítulo 9. Y si leemos el capítulo 9 aislado, entonces podemos llegar a conclusiones que no están en contexto, ¿sí? Entonces, en el capítulo 11 vamos a ver muchas respuestas de lo que se vio en el capítulo 9 y vamos a ver por qué Pablo hizo ciertos argumentos o ciertas afirmaciones en el capítulo 9 para llegar a una conclusión en el capítulo 11. Ahora tenemos que ver eh, a quién está escrito la carta de los romanos. Pablo tiene en mente dos destinatarios para esta carta. Hay dos audiencias. Hay una audiencia judía, que es la diáspora que estaba en Roma, y hay una audiencia gentil, o sea, los no judíos. Son las dos audiencias y Pablo, obviamente, escribió la carta a los romanos de manera que a ambos se le explicara todo de una manera correcta. Y obviamente, con la sabiduría del Espíritu Santo, Pablo escribió esto sabiendo que hay audiencia judía y cuando un judío lee lo que hemos estado leyendo del capítulo 1 al capítulo 8, el judío va a tener muchas preguntas. Porque, ¿qué es eso de que cuando Pablo dice en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego? A ver, ¿cómo que el griego, no? Y Pablo empieza a hacer su disertación de que el gentil es pecador y que también el judío tiene la ley, pero de todos modos no puede cumplir la ley y entonces va a ser juzgado por eso. Y entonces, ¿y qué es eso de que hay salvación para los gentiles ahora? Entonces, el pueblo judío siempre desde la historia ha sido el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo único y diferente a todas las demás naciones, porque es el pueblo escogido de Dios. Entonces, un judío que lee todo esto va a tener muchas preguntas y Pablo lo que está haciendo es construyendo el argumento para contestar esas preguntas que puedan salir. Entonces, en el capítulo 9, Pablo empieza a construir un flujo de pensamiento para explicar, ok, sí, al pueblo judío se le fueron confiados lo que es la adopción, el pacto, el culto, todos los aspectos de la ley fueron entregados a los judíos, que era el pueblo más insignificante, no era un pueblo fuerte y glorioso, era un pueblo insignificante y Dios escogió al más pequeño de todos los pueblos para manifestar su gloria y su poder. Y a través de la historia vemos que el pueblo judío eh, se rebelaba ante Dios una y otra vez y rechazaban a los profetas. Bueno, empezando, se rebelaron contra Dios mismo, contra Moisés, y luego 2 generaciones después, 200 años después, igual se corrompieron y Dios enviaba juez tras juez, y después a Samuel, y después todos los profetas, y a todos rechazaron. Y entonces había un juicio en contra de Israel por su negligencia, aunque siempre hubo un remanente del pueblo de Dios que, como decía ahí en Primera de Reyes 19, ¿no? 18, 19, que le dijo a Elías, Dios le dijo a Elías, tengo para mí guardados 70,000 personas que no han doblado su rodilla a Baal. Y Dios siempre ha tenido un remanente. Pero
en general el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde, ¿verdad? De dura cerviz, para usar término bíblico, y lo que les ha costado es que eh, eso les ha costado como un juicio a ellos, el endurecimiento de su corazón. Y eso también ha abierto la puerta a los gentiles, y eso lo vamos a explicar más en detalle en el capítulo 11. Pero esto es lo que ha sucedido, y lo que Pablo está hablando es precisamente lo que Jesús explicó en Mateo capítulo 12. Dice lo siguiente, dice, capítulo 12 de Mateo, verso 33 al 46. Es una porción un poco larga, pero quiero para que entendamos qué fue lo que sucedió, ¿no? Y es básicamente, más bien no voy a leer el pasaje, pero es cuando Jesús habla de que había una viña y un padre de familia plantó una viña y entonces dio a sus siervos, dio la viña para que la trabajaran, para que la labrasen, ¿no? Y entonces, en un tiempo, este padre de familia envió a sus siervos para que recibiesen, para que recolectasen los frutos. Y dice más, los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y así envió otros siervos, aquí está hablando de los profetas, ¿no? Y gente de Dios que habló para, para recolectar fruto del pueblo de Israel. Y envió labradores otra vez y aún así eh, igual hicieron lo mismo, o sea, los apedrearon, a otro mataron, etcétera. Y finalmente les envió a su hijo, esto es a Jesús, y el padre de familia dijo, ok, les voy a enviar a mi hijo, tendrán respeto de él. Para los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y eso es lo que sucedió. Al pueblo de Israel eh, se les envió profetas y todo, y últimamente se les envió a Jesucristo. Jesucristo vino al pueblo judío primordialmente y le rechazaron, ¿no? Y entonces lo que dice en el verso 42, en el verso 40, Jesús está, eh, llega a esta conclusión, ¿ok? Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores que hicieron eso, no? Y dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí está la clave, en el verso 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, Jesús estaba explicando que por su rebeldía, Dios encomendó y le confió las promesas, la adopción y todo lo que se menciona en Romanos 9, verso 3. Y ellos básicamente nunca, nunca lo hicieron con fe, nunca lo hicieron, nunca tomaron con seriedad y con la reverencia debida y despreciaron a los profetas, despreciaron a Jesús. Entonces el reino les fue quitado y le fue dado, ¿a quién? A los gentiles. Eso no quiere decir que los judíos hayan quedado fuera, no. Hay un remanente, hay judíos mesiánicos, que son judíos que sí han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero no es la mayoría, es una minoría. Y Pablo está explicando por qué sucedió eso, por qué es que es una minoría en vez de una mayoría.
y es porque hay un endurecimiento en ellos. Y por eso Pablo habla acerca de Faraón, y Pablo está diciendo que Dios a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere dar misericordia, da misericordia. Y eso no no está hablando de elección ni predestinación, está hablando acerca de que Dios endureció a Faraón como un juicio, porque Faraón endureció su corazón 5 veces antes de que Dios endureciera su corazón, y es lo que vemos con el pueblo de Israel. Y también Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y Dios extendió su misericordia tan gloriosa a nosotros, y damos gloria a Dios por eso. Y ahora nosotros tenemos que orar por Israel, y Dios ciertamente sigue amando a Israel, y Dios todavía tiene un plan para ellos, pero por ahora hay un, un, este, un endurecimiento en ellos que vamos a ver más en detalle en el capítulo 11, ah, hasta que la iglesia, hasta que se cumpla la dispensación de la iglesia. Amén. Aleluya. Y así que con ese contexto, ahora vamos a entrar en el capítulo 10, y dice lo siguiente, capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo, en el capítulo 9 vemos que Pablo se contrista y dice, yo desearía ser anatema con tal de que mis hermanos los judíos fueran salvos, ¿no? Y aquí Dios dice Pablo, dice nuevamente que el anhelo de su corazón es por Israel es para salvación. Pablo quiere que sea salvo el pueblo de Israel. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, hay muchas personas, y no solamente estos judíos. O sea, los judíos tienen celo de Dios, conocen a Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Si fuera así, ellos estarían recibiendo a Jesús como su Mesías. Y si pusieran atención a las profecías, y las profecías las que fueron cumplidas a través de la persona de Jesucristo, entonces ellos se darían cuenta que Jesucristo es su Mesías, que tanto tiempo han estado esperando. Pero no solamente se puede decir esto de los judíos, también hay muchas personas que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, y básicamente tienen a Dios a su manera, ¿no? Y sí, uno escucha a personas que dicen, oh, sí, gracias a Dios, o Dios te bendiga, y usan lenguaje que tal vez puede parecer un medio cristianés, ¿verdad? Pero si uno se pone a platicar con esa persona, inmediatamente uno se da cuenta que realmente no son celosos de Dios conforme a ciencia, sino que tienen otro evangelio, o no tienen evangelio, simplemente tienen una imagen religiosa de Dios, o tienen una imagen pues conforme a su propia creencia de Dios, y la cual no tiene nada que ver con Dios. Y entonces, igual, cultos y otras creencias, falsas doctrinas, igual tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los musulmanes tienen un celo de Dios tremendo, pero no es conforme a ciencia. Los mormones y los testigos de Jehová eh, tienen celo de Dios, y tienen tantos misioneros y tantas cosas que hacen, que es más bien para ganarse el reino de Dios, más en vez de como consecuencia de tener el reino de Dios. Y todo eso lo hacen, y no conforme a ciencia. Así que nosotros que tenemos el conocimiento, más bien deberíamos empeñarnos en esparcir el conocimiento de Dios. Amén. Y por eso es importante eh, que aprendamos esto y que nos convirtamos en maestros. Toda la iglesia de Dios tiene un llamado a ser líder. ¿Por qué? Porque si todos somos llamados a ser discípulos, quiere decir que eh, vamos a tener algún discípulo en alguna etapa de nuestra vida, vamos a tener discípulos
Entonces necesitamos saber cómo enseñar y cómo exponer la palabra de Dios, aun si es en nuestro propio lenguaje común, nuestras propias palabras. Tenemos que aprender a exponer la palabra de Dios y exponerla correctamente. Así que espero que estén tomando con seriedad estas clases. Amén. Y luego en el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces los judíos que querían, en vez, lo que sucedió y el motivo por el cual no, no llegaron a, no llegaron a la salvación que Pablo está anhelando es porque más bien, están buscando justificarse por su propia justicia, en vez de ver la obra que Jesús hizo y descansar en las obras de Jesús para que ellos reciban la justicia de Jesús. Entonces, ellos buscaron su justicia y eso es lo que sucede. Lo que sucede con las personas eh, cuando quieren ganarse el favor de Dios por obras. Esto es lo que sucede. No, no pueden obtener la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. Entonces ellos querían cumplir la ley al pie de la letra y eso lo vemos en los fariseos, que honestamente casi ninguno el día de hoy pudiera ser tan diligente en cumplir la ley de Dios, los 613 mandamientos. Ellos lo cumplían al pie de la letra, pero eso no era suficiente. Jesús les dijo, de cierto les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, y ya la justicia de los escribas estaba hasta acá, pero obviamente nuestra justicia al lado de la justicia de Jesucristo son trapos sucios. Nuestra justicia no vale nada. Entonces, necesitamos descansar en la justicia de Jesucristo. Amén. En el verso 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí vemos que el que, como hemos dicho antes, hay dos maneras de llegar al cielo, ¿verdad? Uno, eh, el cumplir la ley a la perfección y nunca fallar. Y obviamente Pablo ha demostrado que eso es imposible. Entonces, aunque eso sería posible, es imposible y nadie lo puede hacer. Entonces, la única manera es a través de Jesucristo. Amén. Y dice, y luego aquí Pablo hace referencia a un pasaje en Deuteronomio 30, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, hizo algo bastante interesante y bastante clever, muy inteligente, como sacó este pasaje de Deuteronomio y lo convirtió a, a básicamente a una aplicación mesiánica, porque los versos 6 y 7 dicen, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. De hecho, Deuteronomio no se lee así, está diferente. Y algunos podrían decir es que Pablo se equivocó, dijo esta cita, la dijo mal, pero no es que se haya equivocado, sino que Pablo está tratando de, eh, de tomar esta cita de Deuteronomio 30 y hacer una
básicamente una afirmación y algo que para un judío que estuviera leyendo estos versículos entendería que es cuando Dios estaba en Deuteronomio 30, fue cuando Dios expuso eh, al pueblo de Israel a través de Moisés. Les dijo en el capítulo 28, estas son las bendiciones que recibiréis si decides obedecer mis mandamientos. Y hay una lista enorme de bendiciones en el capítulo 28 que si decides obedecer al Señor, vas a ser prosperado, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus vacas, tus frutos, todo va a prosperar, ¿sí? Y también hay maldiciones que si decides no seguir los mandamientos de Dios, entonces vienen ciertas maldiciones y también se enumeran las maldiciones. Entonces, la conclusión de este pasaje es, Dios le está diciendo, escoge, aquí te pongo la vida y la muerte, escoge vida para que seas prosperado. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que escojamos vida, que por cierto, si fuera todo predestinado y preelegido, Dios no daría elección, ¿verdad? Y obviamente ahí estamos desmantelando el calvinismo poco a poco, o por lo menos esa parte del calvinismo. Pero dice en Deuteronomio 30, entonces le dice así, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aquí está diciendo, si te arrepintieres, o sea, si pecares y estuvieras en la diáspora y te arrepintieses, entonces, y decidieses obedecer a tu Dios, entonces Jehová te hará abundar en toda la obra. O sea, básicamente Dios te va a volver a bendecir si decidieres volver a sus caminos, ¿verdad? Y dice, porque este es el mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Porque está muy cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Dios es, si hubieras rechazado mi bendición y hubieras desobedecido, y por causa de tu desobediencia, Dios te hubiera mandado a otros países o estuvieras en otros países, que básicamente fue lo que sucedió con Babilonia, con el exilio del pueblo de Israel, y te arrepintieses y sirvieses a tu Dios, Dios te hará volver a bendecir. Porque esta palabra que yo te mando no está difícil, dice, no está demasiado difícil ni está lejos. Básicamente, aquí está la palabra, está al lado de ti, está en tu boca y en tu corazón. Entonces, esta palabra, no necesitas decir, oh, quién va a ir al cielo y traerme esta palabra? O ¿quién va a ir al otro lado del mar y traerme esta palabra? Entonces, lo interesante de esta palabra es que en Romanos capítulo 10, Pablo la utiliza para decir, y lo interesante es que aquí está hablando de desobediencia a Dios y de que si te arrepientes, Dios te restaura. Y para lo que significaría para un judío esta palabra sería básicamente arrepiéntete y recibe a Jesucristo en tu corazón.
Y luego Pablo dice, no es como que, si ya tienes esta palabra, no es como que tienes que decir, ¿quién va a ir al cielo y traerme a Cristo para que lo reciba? O quién va a descender al abismo, o en vez de para ir al otro lado del mar, dice, ¿quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no necesitas que nadie te traiga a Cristo de ningún lado, porque esta palabra está en cerca de tu boca y en tu corazón. Y Pablo aquí está dando la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? La receta secreta de la salvación, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y obviamente estamos hablando no de simplemente decir palabras de dientes para afuera o, eh, o algo que es como un ritual, no, o con un conjuro tampoco. Porque en primer lugar es creer. El creer nos imputa la justicia de Dios, es lo que ya hemos visto, que somos justificados por la fe. La fe nos es contada por justicia, y una vez que la fe nos es contada por justicia, la confesión de nuestros labios es para salvación. Entonces, no tenemos que andar buscando, es así de sencillo. Cree en tu corazón que Jesús eh, fue levantado de los muertos, confiésalo como tu Señor y Salvador. No es nada más eh, que, o sea, uno tal vez lo puede simplificar demasiado, el confesar con la boca que Jesús es el Señor, porque uno puede decir, sí, Jesús es el Señor. No, no, no. No que Jesús es el Señor. ¿Jesús es tu Señor? ¿Es tu Señor Jesús o nada más estás diciendo que Jesús es el Señor? Porque todo el mundo puede decir Jesús es el Señor, porque la verdad es que es el Señor. Pero la pregunta es, ¿Jesús es el Señor para ti? ¿Jesús es quien gobierna y lidera tu vida? ¿Jesús es quien está en el trono en tu vida? ¿O sigues tú eh, gobernando? ¿Jesús es el que está como Señor en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de cada área de tu vida? Y aquí ya me estoy poniendo a predicar porque creo que esto es algo muy importante que no tenemos que olvidar, especialmente los que somos creyentes, que si estamos confesando a Jesús como Señor, es porque lo estamos confesando como Señor de todo en nuestra vida. Y cualquier área en la que el Señor no sea el Señor, eh, va a ser un área que va a estar mal en nuestra vida, va a tener deficiencias. Entonces, hoy, y no lo tenía en mis notas, ni tampoco lo tenía pensado, pero creo que hoy Dios nos está haciendo un llamado a recapacitar y reflexionar si es que, si es que Jesús es el Señor en mi vida. ¿Jesús es el Señor en mi vida? Sí. Y no nada más es mi Señor para salvación, pero es mi Señor. Y yo obedezco, y yo consulto, y yo trato de escuchar su voz, de orar y de complacerle y hacer su voluntad, ¿verdad? Y la siguiente sesión, realmente vamos a ver si sí estamos haciendo su voluntad o no. Amén. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra.
te confesamos como Señor. Y si hay algún área en nuestra vida en la que no te hemos puesto como Señor, nos arrepentimos y te decimos, tú eres el Señor. Y en este momento toma el señorío que te corresponde. Te damos gracias por esta palabra. Y todo aquel que en este momento no haya recibido a Jesús, esta palabra está muy cerca de ti. Esta palabra está aquí, en tu boca y en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Jesús fue levantado de los muertos, que Jesús murió por ti y resucitó para que tú no tuvieras que morir, para que tú pudieras tener vida. Él tomó tu lugar. Y entonces, si crees eso, ahora confiésalo como tu Señor y Salvador. Y di, tú eres mi Señor, quiero vivir una vida mejor, quiero vivir una vida contigo, una vida que te agrade. Ayúdame y restaura cada área de mi vida. Y eso es lo que el Señor vino a hacer, a darte vida en abundancia. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nos estamos gozando. Espero que, no sé si esta próxima sesión, pero la que sigue, eh, espero que vayamos a poder hacerlo en persona. Y el, el plan para ahora, 30 de agosto, es reunirnos en persona, así que los esperamos para que nos acompañen a las 9 de la mañana. En el lado opuesto de la capilla vamos a estar reuniéndonos 9 de la mañana, domingo, agosto 30. Así que espero que nos acompañen y vamos a gozarnos en la presencia del Señor juntos en armonía nuevamente y damos gracias a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Bendiciones.